¿Sabías que existe un país en el corazón de Europa que sin disparar una sola bala llegó a gobernar medio continente? Un lugar donde la música fue usada como arma de poder, donde los matrimonios decidían el destino de imperios y donde aún hoy se guardan secretos que cambiaron la historia del mundo. Austria, un país pequeño rodeado de montañas, pero con una influencia tan grande que moldeó reinos, provocó guerras y dio al mundo a algunos de los genios más brillantes de todos los tiempos. Pero lo que casi nadie sabe, y que descubrirás en este video, es que la verdadera fuerza de Austria nunca estuvo en su ejército, sino en su capacidad para unir poder, cultura y sabiduría en una sola identidad. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un país, es la historia de cómo una nación invisible se convirtió en el alma silenciosa de Europa. Antes de comenzar esta increíble historia, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Escribe en los comentarios: amo conocer la historia del mundo. Repite esa frase. Ayudará a que más personas descubran este video y viajen contigo por la historia de Austria. 1. Un valle entre montañas y misterios. Imagina un lugar donde el aire es tan puro que parece recién creado, donde los Alpes se elevan como gigantes cubiertos de nieve y los lagos reflejan el cielo como si fueran espejos. Ese lugar es Austria, un país pequeño en tamaño, pero inmenso en historia. Cada piedra, cada río y cada valle guarda un secreto milenario. Mucho antes de que existieran emperadores, sinfonías y palacios, aquí vivían tribus celtas que ya sentían una conexión especial con la tierra. Creían que los montes eran moradas de dioses y que las aguas poseían espíritus protectores. Sus rituales mezclaban fuego, canto y naturaleza, y aunque el tiempo borró sus nombres, su esencia quedó impregnada en la identidad austríaca, una mezcla de respeto por lo natural y misticismo espiritual. Con la llegada del Imperio Romano, Austria se transformó en un punto estratégico vital. Los romanos fundaron ciudades, construyeron carreteras y fortificaciones, y bautizaron este territorio como Noricum. Era una región rica en minerales, especialmente hierro, y sus montañas guardaban tesoros que impulsaron la expansión del imperio. Pero más allá de su valor económico, Austria se convirtió en una frontera entre el mundo civilizado y los pueblos libres del norte, un lugar donde se mezclaban culturas, lenguas y creencias. Pocos lo saben, pero bajo las tierras austríacas aún se esconden ruinas romanas intactas, túneles secretos y restos de templos dedicados a dioses olvidados. Los arqueólogos han encontrado inscripciones misteriosas y símbolos que aún no han logrado descifrar completamente. Es como si Austria misma quisiera guardar parte de su pasado bajo llave, esperando el momento adecuado para revelarlo. La naturaleza, los misterios y las raíces antiguas de este territorio serían el escenario perfecto para el nacimiento de una de las civilizaciones más influyentes de Europa. Lo que comenzó como un conjunto de valles y montañas aisladas, pronto se transformaría en el corazón de un imperio que dominaría reinos enteros. Y así, entre montañas silenciosas y ríos de historia, Austria empezaba a despertar. 2. El imperio que nació del centro de Europa. A medida que los siglos avanzaban, aquellas tierras misteriosas y montañosas que hoy llamamos Austria comenzaron a transformarse. Lo que antes eran pequeños pueblos dispersos entre valles se convirtió en un punto clave del mapa europeo. No era solo su posición geográfica lo que la hacía especial, sino su ubicación exacta, en el corazón del continente. Desde allí se podía mirar hacia el este y ver las llanuras de Hungría, hacia el oeste y tocar las fronteras de Alemania, al sur los Alpes italianos y al norte el mundo eslavo. Austria estaba destinada a ser el centro del tablero europeo. Fue en medio de este cruce de caminos donde una familia cambió la historia, los Habsburgo.
Todo comenzó en el siglo XIII, cuando una pequeña casa noble del norte de Suiza se extendió hacia el Danubio. Nadie imaginaba que de ese linaje surgiría uno de los imperios más poderosos y duraderos de todos los tiempos. Pero los Habsburgo no conquistaban solo con espadas. Su mayor arma era la diplomacia y más aún los matrimonios. De hecho, había un dicho popular en Europa que lo resumía todo. Deja que otros hagan la guerra. Tú, feliz Austria, cásate. Y así fue. Mientras otras naciones derramaban sangre en los campos de batalla, Austria tejía alianzas a través de bodas reales. Cada enlace significaba un nuevo territorio, un nuevo idioma, una nueva cultura bajo su dominio. Pronto los Habsburgo gobernaban desde España hasta los Balcanes, desde los Países Bajos hasta el norte de Italia. Viena se convirtió en la joya de este imperio, una ciudad majestuosa, llena de palacios, catedrales y un aire de grandeza que aún hoy se respira en sus calles. Allí, entre bailes, óperas y decisiones políticas, se definía el destino de reyes y naciones enteras. Pero detrás de la elegancia y el poder había secretos. Los Habsburgo, obsesionados con mantener la pureza de su sangre real, practicaban matrimonios entre familiares cercanos. Eso trajo consecuencias: enfermedades genéticas, debilidad física y la famosa mandíbula Habsburgo, un rasgo distintivo que pasaría de generación en generación. Detrás de los retratos imponentes y las coronas de oro, había un linaje marcado por la fragilidad humana. Austria, sin embargo, se mantenía firme. Su poder crecía, su influencia se expandía y su voz resonaba en cada rincón de Europa. Los emperadores no solo mandaban ejércitos, fundaban universidades, impulsaban el arte y patrocinaban a compositores que transformarían la música para siempre. Lo que comenzó como una dinastía ambiciosa pronto se convirtió en una civilización imperial. Y así, desde el corazón del continente, Austria pasó de ser una tierra de montañas silenciosas a convertirse en el epicentro de decisiones que cambiarían el destino del mundo. Pero esta grandeza no estaba exenta de desafíos, porque cuando el poder alcanza su punto máximo, la historia siempre prepara la caída. 3. Viena, la joya imperial. Con el ascenso de los Habsburgo, Viena dejó de ser una simple ciudad a orillas del Danubio y se convirtió en el corazón palpitante de un imperio que dictaba el destino de Europa. Todo giraba en torno a ella: el poder, la cultura, la religión y la política. Era el centro de decisiones que afectaban a millones de personas y al mismo tiempo un escenario de esplendor, belleza y secretos. Caminar por Viena en aquella época era como recorrer una pintura viva. Las calles estaban llenas de carruajes dorados, soldados con uniformes impecables, nobles que desfilaban con trajes de seda, y músicos callejeros tocando melodías que parecían venir del cielo. En el aire flotaba el aroma del café recién molido y de los dulces vieneses que más tarde se volverían famosos en todo el mundo. Pero lo que realmente hacía especial a Viena era su capacidad de mezclar mundos. Mientras otras ciudades crecían con el comercio o la guerra, Viena lo hacía con la cultura. Se convirtió en el punto de encuentro de artistas, filósofos, científicos y soñadores. Era el lugar donde las ideas se cruzaban, donde el arte se transformaba en poder y el conocimiento se convertía en influencia. Los emperadores entendieron algo que pocos gobernantes en el mundo comprendieron: que la cultura puede ser una forma de control, pero también de inmortalidad. Así nació la Viena de los palacios, el majestuoso palacio de Schönbrunn, donde se escribían tratados secretos y se recibían reyes extranjeros, el Hofburg, centro del poder imperial, y los salones donde las familias más influyentes del mundo competían por un lugar en los bailes de la corte. Detrás de cada fiesta y concierto había política.
Un gesto, una mirada o una alianza sellada con un brindis podía cambiar el destino de naciones. Viena no solo brillaba por su arte, sino también por su juego de poder silencioso. Los espías estaban por todas partes, y en los pasillos del palacio se susurraban intrigas que podían destronar a un monarca o iniciar una guerra. Y en medio de toda esa grandeza surgió un fenómeno que marcó la historia para siempre: la música vienesa. Mozart, Beethoven, Strauss, Haydn, todos pasaron por Viena. Era como si la ciudad respirara notas musicales. Los cafés se llenaban de compositores, los teatros rebosaban de óperas, y la aristocracia competía por tener a los mejores músicos en sus eventos. Viena no era solo una capital, era una sinfonía viva, una mezcla perfecta de poder y arte, pero también tenía su lado oscuro. En las sombras de sus salones brillantes había pobreza, desigualdad y tensiones étnicas. Mientras los nobles bailaban en los palacios, el pueblo luchaba contra los impuestos, el frío y la escasez. Viena era un reflejo de su imperio, grandiosa por fuera, pero frágil por dentro. Aún así, su magia seguía intacta. Los viajeros que llegaban desde Francia, Rusia o Italia quedaban hipnotizados. Viena era el lugar donde se tomaban las grandes decisiones del continente, pero también donde se podía escuchar una ópera que hacía llorar hasta el corazón más duro. Y así, la joya imperial brillaba con fuerza, mientras el mundo observaba fascinado, sin saber que detrás de su belleza se gestaban los primeros signos de una tormenta que cambiaría Europa para siempre. Si estás disfrutando de esta historia, dale like y cuéntame en los comentarios qué parte de la historia de Austria te ha sorprendido más. Tu interacción hace que este contenido llegue a más personas curiosas como tú. 4. Los Habsburgo, una dinastía casi eterna. Si Viena era el corazón del imperio, los Habsburgo eran su alma. Una familia que, durante siglos, no solo gobernó Austria, sino que extendió sus raíces por casi toda Europa. Desde España hasta Hungría, desde Italia hasta los Países Bajos, su influencia era tan grande que parecía que el mundo entero respiraba al ritmo de su poder. Pero lo más sorprendente no fue la extensión de su dominio, sino cómo lograron mantenerlo durante tanto tiempo. Mientras otros reinos caían en guerras o revoluciones, los Habsburgo se fortalecían con una estrategia tan simple como brillante: los matrimonios. Ellos no conquistaban con espadas, sino con alianzas familiares. Se decía en toda Europa: Bella Geran Ali, tu Félix Austria nube, deja que otros hagan la guerra tú, feliz Austria, cásate. Y eso hicieron. Cada boda era una negociación política, cada hijo un acuerdo diplomático. Gracias a esas uniones, los Habsburgo no solo aumentaron sus tierras, sino que controlaron coronas, riquezas y ejércitos sin derramar una sola gota de sangre. Pero lo que parecía una genialidad escondía un secreto oscuro. Obsesionados con mantener su sangre real, comenzaron a casarse entre parientes cercanos. Padres con sobrinas, primos con primas. Lo que pretendía conservar la pureza de su linaje terminó debilitándolo. Surgieron enfermedades hereditarias, deformidades y problemas mentales. El más famoso ejemplo fue Carlos II de España, descendiente directo de los Habsburgo austríacos, cuyo rostro, marcado por la llamada mandíbula Habsburgo, se convirtió en símbolo de los excesos genéticos de la realeza. Aún así, la dinastía seguía siendo vista como sagrada. Los pueblos creían que los Habsburgo gobernaban por derecho divino. Los retratos los mostraban majestuosos, rodeados de símbolos religiosos y poder, pero detrás de esos cuadros perfectos se escondían ambiciones, traiciones y una constante lucha por el control del trono. Entre hermanos, esposas y consejeros, el palacio se convirtió en un campo de batalla silencioso. Uno de los más grandes emperadores de esta dinastía fue Francisco José I, quien gobernó durante casi 68 años.
Era un hombre disciplinado, reservado y profundamente católico. Bajo su reinado, el Imperio austrohúngaro alcanzó una de sus mayores glorias, pero también comenzó a mostrar grietas. Su vida personal, marcada por tragedias, como el suicidio de su hijo, el príncipe heredero Rodolfo, y el asesinato de su esposa, la famosa emperatriz Sisi, reflejaba el destino del imperio, grande en apariencia, pero herido por dentro. Y hablando de Sisi, su historia merece una mención especial. Isabel de Baviera, conocida como la emperatriz Sisi, fue una figura fascinante. Amada por el pueblo, odiada por la corte, vivió atrapada entre el deber imperial y su deseo de libertad. Su belleza, inteligencia y espíritu rebelde contrastaban con el rígido protocolo vienés. Su vida terminó trágicamente, apuñalada por un anarquista en Suiza, pero su mito sigue vivo, representa la nostalgia de una Austria elegante, romántica y melancólica. Los Habsburgo parecían eternos. Ninguna familia había gobernado tanto ni con tanta influencia. Pero mientras ellos se rodeaban de lujos y rituales, el mundo afuera cambiaba. Las revoluciones, las ideas de libertad y nacionalismo comenzaban a sacudir Europa. Los pueblos que vivían bajo el imperio, húngaros, checos, eslovenos, croatas, empezaban a pedir voz, identidad y autonomía. Así, mientras los salones de Viena seguían llenos de valses y banquetes, el gigante imperial empezaba a resquebrajarse lentamente. Y muy pronto, el rugido de las guerras y la llama del nacionalismo harían temblar los cimientos del poder Habsburgo. 5. Napoleón y el despertar del nacionalismo. Mientras el imperio de los Habsburgo parecía indestructible, una tormenta se acercaba desde el oeste de Europa. Su nombre era Napoleón Bonaparte, un hombre que no provenía de la nobleza, pero que, con su inteligencia militar y su ambición sin límites, cambió por completo el equilibrio del poder europeo. Y Austria, el corazón del viejo orden monárquico, fue uno de sus mayores obstáculos. A comienzos del siglo XIX, las tropas napoleónicas avanzaban con fuerza. País tras país caía bajo su dominio y las viejas monarquías se tambaleaban. Viena, la orgullosa capital imperial, fue invadida 2 veces por el ejército francés. Imagínalo. Los mismos palacios donde se celebraban fastuosos bailes imperiales, ahora llenos de soldados extranjeros. La música de Mozart fue reemplazada por el ruido de los cañones. El emperador Francisco I de Austria tuvo que tomar decisiones dolorosas. Derrotado varias veces, se vio obligado a firmar tratados humillantes. Incluso aceptó casar a su hija María Luisa con el propio Napoleón, en un intento desesperado por salvar la estabilidad del imperio. Así, la joven princesa austríaca se convirtió en emperatriz de Francia, uniendo, una vez más, a Austria con su enemigo a través de un matrimonio político. Pero detrás de esta aparente paz se escondía un sentimiento nuevo, el despertar del nacionalismo. El pueblo austríaco, cansado de ver sus tierras invadidas, sus impuestos aumentados y su orgullo herido, comenzó a sentir algo que iba más allá del imperio o la nobleza: amor por la patria. Por primera vez, los campesinos, soldados y burgueses se reconocían como parte de una misma nación. Este fue el inicio de una transformación silenciosa. La gente comenzó a cantar himnos patrióticos, a celebrar sus tradiciones locales y a ver en Austria algo más que el trono de los Habsburgo, un hogar compartido. La guerra con Napoleón, aunque devastadora, encendió una chispa en el alma de los austríacos, una chispa que los uniría más allá de los linajes reales. Cuando finalmente Napoleón cayó en 1815, Austria recuperó su lugar en Europa. Pero el precio fue alto. Miles de vidas perdidas, una economía debilitada y una nobleza que comprendía que el mundo había cambiado para siempre. Ya no bastaba con tener sangre azul para gobernar. Las ideas de libertad, independencia y nación se extendían como fuego por todo el continente.
Y fue precisamente Austria, bajo la dirección del príncipe Metternich, quien lideró la reorganización política de Europa tras la caída de Napoleón. En el famoso Congreso de Viena, los líderes de las principales potencias europeas se reunieron para redibujar el mapa del continente. Allí, en los salones del Hofburg, entre brindis y estrategias, se decidió el futuro de Europa. El secreto mejor guardado de aquel congreso es que Metternich no solo buscaba restaurar el orden, sino también mantener a Austria como el árbitro silencioso de Europa. A través de acuerdos diplomáticos y espionaje político, logró que Viena volviera a ser el centro del poder continental sin necesidad de un solo disparo. Sin embargo, bajo esa aparente calma, el espíritu del nacionalismo seguía creciendo. Los pueblos sometidos dentro del imperio, húngaros, checos, croatas, eslovenos, empezaban a despertar también, soñando con independencia. Austria había sobrevivido a Napoleón, pero no había escapado del cambio que él había dejado tras de sí. Un mundo donde las ideas eran más poderosas que los ejércitos. Y ese nuevo mundo pronto pondría a prueba la unidad del imperio, porque el próximo gran desafío para Austria no vendría de fuera, sino desde dentro de sus propias fronteras. 6. El Imperio Austrohúngaro, gloria y fractura. Tras sobrevivir a las guerras napoleónicas y reorganizar Europa desde el Congreso de Viena, Austria volvió a brillar como una potencia central del continente. Pero su grandeza ya no era la misma que en los días de los Habsburgo medievales. El mundo había cambiado y el imperio necesitaba adaptarse o desaparecer. Durante la primera mitad del siglo XIX, los pueblos bajo dominio austríaco comenzaron a exigir libertad e identidad. Las ideas de nacionalismo y soberanía se expandían como fuego. Checos, húngaros, eslovenos, croatas, italianos, todos querían ser algo más que súbditos de un emperador. Austria era como una torre gigantesca construida con piezas de distintos colores y cada una empezaba a moverse, a temblar, amenazando con derrumbar toda la estructura. Fue entonces cuando el emperador Francisco José I, un hombre joven y decidido, subió al trono en 1848, el mismo año en que Europa estallaba en revoluciones. Miles salieron a las calles de Viena, Budapest y Praga, gritando por libertad y derechos. El viejo orden tembló. Pero Francisco José logró contener la tormenta, aunque a un costo altísimo. Represión, censura y un imperio gobernado con mano de hierro. Sin embargo, el emperador comprendió algo crucial. No podía mantener el poder solo por la fuerza. Tenía que negociar con las diferencias internas. Así nació en 1867 uno de los experimentos políticos más fascinantes y complejos de la historia, el Imperio Austrohúngaro, una monarquía dual, donde Austria y Hungría compartían el mismo emperador, el mismo ejército y la misma política exterior, pero conservaban su propio gobierno, idioma y leyes, dos naciones unidas bajo una sola corona. Durante un tiempo, pareció funcionar. Viena se convirtió en una de las capitales más avanzadas del mundo, y Budapest creció hasta ser una joya del Danubio. Los trenes cruzaban el imperio de un extremo al otro, las universidades florecían, los cafés se llenaban de escritores y pensadores, y las artes vivían una nueva edad dorada. Fue una época de esplendor, de innovación y cultura, conocida como la Belle Époque imperial. Pero detrás de esa fachada de elegancia, la tensión seguía latiendo. El imperio era un mosaico, con más de una docena de nacionalidades, lenguas y religiones diferentes. Cada grupo soñaba con independencia, cada región tenía su orgullo, y las diferencias políticas se hacían cada vez más profundas. Un simple error,
Un atentado o una mala decisión podía desatar una reacción en cadena capaz de destruirlo todo, y ese error, ese disparo, llegaría muy pronto. Los servicios secretos ya advertían de movimientos peligrosos en los Balcanes, una región controlada por el imperio donde el nacionalismo crecía con fuerza. Serbia, Bosnia y Croacia eran como brasas encendidas bajo un manto de seda. Mientras tanto, Viena seguía organizando bailes, óperas y recepciones diplomáticas como si nada pudiera quebrar su equilibrio. Pero el destino ya había comenzado a escribir el capítulo más oscuro de la historia austríaca. El imperio austrohúngaro, que había sido símbolo de poder, cultura y sofisticación, estaba a punto de enfrentarse a su prueba final. Un conflicto que no solo destruiría su grandeza, sino que cambiaría el mundo entero. Porque de las calles de Sarajevo, un 28 de junio de 1914, surgiría el acontecimiento que encendería la chispa de la Primera Guerra Mundial y marcaría el principio del fin de un imperio que, durante siglos, había creído ser eterno. 7. El disparo que cambió el mundo. Era el año 1914, y aunque Viena aún brillaba con sus bailes, su música y su elegancia imperial, el aire estaba cargado de tensión. En los Balcanes, una región controlada por el imperio austrohúngaro, el nacionalismo crecía como una sombra que se extendía rápidamente. Serbia soñaba con unir a todos los pueblos eslavos del sur bajo una misma bandera, un sueño que amenazaba directamente la autoridad de Austria. Y en medio de ese fuego, un solo hombre encendió la chispa que incendiaría al mundo entero. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del imperio, viajó a Sarajevo, la capital de Bosnia, para asistir a un desfile militar. Era una visita simbólica, un intento de mostrar poder y unidad. Pero lo que nadie imaginaba era que ese día cambiaría la historia para siempre. Mientras el archiduque y su esposa, Sofía, saludaban a la multitud desde su automóvil descubierto, un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip sacó una pistola y disparó 2 veces. 2 disparos, 2 balas que atravesaron más que cuerpos. Aquel sonido metálico marcó el inicio de la Primera Guerra Mundial. Austria reaccionó con furia. El gobierno exigió a Serbia castigos y condiciones imposibles, y cuando éstas fueron rechazadas, el imperio declaró la guerra. Lo que empezó como un conflicto local se convirtió en una catástrofe mundial. En cuestión de semanas, las alianzas europeas se activaron. Alemania apoyó a Austria, mientras Rusia, Francia y Gran Bretaña apoyaron a Serbia. Europa entera se transformó en un campo de batalla. Detrás de los discursos y las proclamas oficiales se escondía un secreto doloroso. El propio emperador Francisco José I, anciano y cansado, sabía que aquella guerra sería el fin de todo lo que había construido. En una carta a un consejero cercano, escribió: «He vivido para ver la ruina de mi casa. Todo lo que mis antepasados levantaron se desmorona ante mis ojos. El imperio austrohúngaro, con su compleja mezcla de pueblos y culturas, no estaba preparado para una guerra de tal magnitud. Los soldados hablaban distintos idiomas, seguían diferentes costumbres y no compartían la misma causa. Era como un ejército dividido por dentro. Mientras los cañones tronaban en el frente, las familias esperaban noticias que nunca llegaban. La guerra devoraba recursos, esperanzas y vidas. Millones de austríacos, húngaros, croatas y checos murieron en batallas que muchos ni siquiera comprendían. Y en Viena, la tristeza comenzó a reemplazar los valses. Los cafés que antes rebosaban de música se llenaron de silencio. Los palacios imperiales se volvieron fríos. Los retratos de los emperadores parecían observar con melancolía el fin de una era. En 1916, en medio del conflicto, murió Francisco José I, el emperador que había reinado durante casi 7 décadas. Con su muerte se fue también la última chispa del viejo imperio.
El trono quedó en manos de su sucesor, Carlos I, un hombre joven, idealista, que intentó detener la guerra y negociar la paz. Pero era demasiado tarde. El imperio estaba exhausto, dividido y sin rumbo. Cuando finalmente la guerra terminó en 1918, Austria no era ya un imperio, sino un país derrotado y reducido. El mapa de Europa fue redibujado y el imperio austrohúngaro se desintegró en varias naciones: Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Rumania. Cada pueblo tomó su camino, dejando atrás siglos de historia compartida. El disparo de Sarajevo no solo mató a un archiduque, mató al viejo mundo, a los reinos, a las dinastías, a las certezas. Aquellas 2 balas destruyeron uno de los imperios más poderosos de la historia y dieron inicio a una nueva era, la era de las naciones modernas. Austria, que alguna vez fue el corazón del poder europeo, despertó de su sueño imperial para encontrarse sola, pequeña y herida. Pero incluso en la derrota su alma no murió. En las ruinas de la guerra comenzaría a surgir una nueva identidad, más humilde pero también más humana. ¿Sabías que muchas decisiones tomadas en Viena cambiaron el rumbo de Europa? Si quieres descubrir más secretos como este, suscríbete ahora mismo y acompáñame en cada nuevo capítulo de la historia mundial. 8. La caída del imperio y el nacimiento de una república. Cuando el eco de los cañones de la Primera Guerra Mundial finalmente se apagó en 1918, el mundo que había existido durante siglos ya no era el mismo. Y Austria, el corazón del otrora poderoso imperio austrohúngaro, despertó de una pesadilla solo para encontrarse en ruinas. El imperio se había desmoronado como un castillo de arena, y la orgullosa monarquía de los Habsburgo, que había gobernado Europa durante más de 600 años, desaparecía para siempre. El joven emperador Carlos I, que había intentado sin éxito salvar la unidad del imperio, fue obligado a abdicar. Se exilió en Suiza y con su partida terminó la era imperial. En las calles de Viena, los símbolos del poder real, coronas, escudos, retratos y estatuas, fueron retirados uno a uno. La ciudad que había sido el centro de decisiones del mundo ahora enfrentaba el silencio de la derrota. El pueblo austríaco estaba confundido, empobrecido y desmoralizado. De la noche a la mañana, Austria pasó de ser un imperio inmenso a un pequeño país sin salida al mar, rodeado de nuevas naciones que antes formaban parte de su dominio. El territorio se redujo drásticamente y la economía colapsó. Fábricas cerradas, hambre, desempleo y una moneda que perdió casi todo su valor. Viena, la espléndida capital imperial, se vio obligada a reinventarse. Pero aquí es donde comienza una de las transformaciones más sorprendentes de la historia moderna. Entre las ruinas del antiguo imperio nació la Primera República de Austria. Fue un intento valiente y a la vez caótico de reconstruir una identidad nacional, sin emperadores, sin coronas y sin el orgullo imperial que había definido al país durante siglos. Austria tuvo que responder una pregunta fundamental: ¿quiénes somos ahora si ya no somos el imperio? El camino no fue fácil. El país se dividió políticamente entre conservadores, socialistas y monárquicos nostálgicos. Hubo huelgas, enfrentamientos y crisis. Las heridas de la guerra seguían abiertas y la pobreza pesaba sobre todos. Sin embargo, incluso en medio del caos, surgió un nuevo tipo de fuerza, la del pueblo común. Por primera vez, los trabajadores, los campesinos y los intelectuales comenzaron a tener voz. La democracia se convirtió en una esperanza, aunque frágil. Y Viena, la vieja capital imperial, resurgió con un nuevo rostro, el de una ciudad moderna y socialmente avanzada. En la década de 1920, la capital austríaca fue pionera en políticas sociales, educación gratuita y vivienda pública. Se la llamó la Viena Roja, no por comunista, sino por su revolución social.
bibliotecas abiertas, parques, universidades populares, hospitales modernos. Viena se convirtió en un ejemplo de cómo un pueblo derrotado podía reinventarse desde la educación y la igualdad. Pero no todo era optimismo. En las sombras, la nostalgia por el imperio perdido y la crisis económica abrieron espacio para los extremismos políticos. Mientras Europa se hundía en la Gran Depresión, muchos austríacos comenzaron a mirar hacia el norte, hacia Alemania, donde un hombre llamado Adolf Hitler, nacido en territorio austríaco, ascendía al poder. Era el inicio de una nueva tormenta, una que pondría nuevamente a Austria en el centro del drama mundial. El sueño republicano estaba en peligro. Las tensiones entre izquierda y derecha crecieron, los enfrentamientos callejeros se multiplicaron y en 1934, un golpe de Estado llevó al poder a un régimen autoritario. Austria, que había intentado ser libre, volvía a perder su independencia, aunque de una forma más sutil. El país, debilitado por sus divisiones internas, se convirtió en presa fácil para la ambición de Hitler. Y así, apenas 20 años después de haber enterrado al viejo imperio, Austria enfrentaría un nuevo sometimiento, uno aún más oscuro y devastador. El mundo se preparaba para otra guerra, y esta vez el enemigo no estaba fuera, sino dentro de sus propias fronteras. 9. Las sombras del nazismo. El amanecer de los años 30 trajo una nueva oscuridad sobre Europa, y Austria, aún débil y dividida, fue una de las primeras naciones en sentir su sombra. El país seguía buscando su identidad tras la caída del imperio. Una república joven, pobre y atrapada entre dos mundos, la nostalgia del pasado imperial y las promesas de una nueva era. Pero en medio de esa confusión, una voz empezó a resonar desde el norte con fuerza inquietante: Adolf Hitler, un hombre que paradójicamente había nacido en suelo austríaco. Hitler había nacido en Braunau am Inn, un pequeño pueblo de la frontera entre Austria y Alemania. Su infancia fue turbulenta, su juventud marcada por fracasos y su ambición sin límites. Sin embargo, tras llegar al poder en Alemania en 1933, su mirada se volvió hacia su tierra natal. Él creía que Austria debía formar parte del Tercer Reich, que los dos pueblos, alemanes y austríacos, eran en realidad uno solo. Y muchos dentro de Austria, cansados de la crisis económica y seducidos por la propaganda nazi, empezaron a estar de acuerdo. El país se encontraba profundamente dividido. Por un lado, los patriotas austríacos, que querían mantener la independencia y la democracia. Por otro, los simpatizantes nazis, que soñaban con unirse al Gran Reich alemán. Y en medio de ellos, un pueblo confundido, que deseaba estabilidad a cualquier precio. En 1938, la tensión llegó a su punto máximo. Hitler presionó al canciller austríaco, Kurt Schuschnigg, para permitir la entrada de tropas alemanas. Schuschnigg intentó resistir, convocó un plebiscito para que el pueblo decidiera su futuro, pero no tuvo tiempo. El 12 de marzo de 1938, las tropas alemanas cruzaron la frontera sin disparar una sola bala. Fue el llamado Anschluss, la anexión de Austria al Tercer Reich. Las imágenes de ese día aún estremecen al mundo. Hitler entrando triunfalmente en Viena, ovacionado por multitudes que agitaban banderas con la esvástica. Muchos austriacos lo recibieron como un héroe, otros con miedo y lágrimas. Era un espectáculo cuidadosamente preparado por la maquinaria propagandística nazi para mostrar al mundo una unión voluntaria, aunque en realidad fue una ocupación sin resistencia. Lo que siguió fue el inicio de una de las etapas más oscuras de la historia austríaca. Las calles de Viena, que alguna vez vibraron con la música de Mozart y Strauss, comenzaron a llenarse de marchas militares, desfiles nazis y banderas del régimen. Las universidades y los medios de comunicación fueron controlados. Los símbolos austríacos desaparecieron, reemplazados por el emblema del Reich. Y lo más trágico, la persecución comenzó.
Miles de judíos austríacos, científicos, artistas, médicos, comerciantes, fueron expulsados de sus hogares, humillados en las calles y enviados a campos de concentración. Entre ellos estaban figuras como Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, quien tuvo que huir de Viena con su familia tras ser amenazado por la Gestapo. Otros no tuvieron la misma suerte. Austria se convirtió en una pieza clave del Tercer Reich. Las fábricas trabajaban para el ejército alemán, los jóvenes eran reclutados y las ciudades se llenaron de miedo. Pero lo más doloroso es que muchos austríacos colaboraron activamente con el régimen, algo que durante décadas el país preferiría olvidar. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Austria intentó presentarse ante el mundo como una víctima, alegando que había sido forzada a unirse a Alemania. Pero la verdad, una verdad que tardaría muchos años en ser aceptada, es que una parte importante del pueblo austríaco apoyó la anexión. No todos, por supuesto, también hubo resistencia. Algunos austríacos escondieron familias judías, sabotearon operaciones nazis y murieron defendiendo la libertad. Pero durante mucho tiempo sus nombres quedaron en silencio. El fin del Tercer Reich trajo devastación a Austria. Las ciudades estaban destruidas, las fábricas arrasadas, la economía colapsada. El país quedó bajo la ocupación de las potencias aliadas, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, cada una controlando una zona diferente, incluida Viena. En aquel escenario de ruinas y dolor, Austria tendría que reconstruirse una vez más, pero esta vez, no como un imperio ni como parte de otro poder, sino como una nación verdaderamente libre, independiente y decidida a aprender de su pasado. 10. El renacer tras la guerra. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en 1945, Austria se encontraba en ruinas. Las ciudades estaban destruidas, los trenes no funcionaban y miles de familias habían perdido todo. Viena, que alguna vez fue el centro del arte, la música y la elegancia, ahora era una sombra de sí misma. Edificios en ruinas, hambre, miedo y un profundo silencio que cubría cada rincón. El país había quedado dividido en 4 zonas de ocupación, controladas por las potencias aliadas, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Incluso Viena, la capital, fue repartida en sectores, como si el corazón de Austria estuviera partido en pedazos. Por las calles, los soldados extranjeros eran una presencia constante. La guerra había terminado, pero la libertad todavía no había llegado. Durante los primeros años del posguerra, la vida fue dura. La población sufría escasez de alimentos, viviendas destruidas y un profundo trauma psicológico. Muchos se avergonzaban del papel que Austria había tenido bajo el nazismo. Otros simplemente querían olvidar. Pero entre las cenizas comenzó a surgir algo nuevo, el deseo de reconstruir, de volver a empezar. Y así, paso a paso, Austria se levantó. Con ayuda de los aliados occidentales y el famoso Plan Marshall, el país comenzó a reconstruir su infraestructura, sus escuelas, sus fábricas y su cultura. Los austríacos demostraron una resiliencia admirable. Volvieron a abrir los cafés, restauraron los teatros y la música, esa que había sido silenciada por la guerra, volvió a sonar en las calles de Viena. Era como si el alma de Austria hubiera estado dormida y, poco a poco, despertara con esperanza. Pero el verdadero renacimiento llegó en 1955. Después de años de negociaciones entre las potencias, Austria recuperó finalmente su independencia total. Se firmó el Tratado del Estado Austríaco en Viena, que ponía fin a la ocupación extranjera y declaraba oficialmente la neutralidad permanente del país. Esa neutralidad se convirtió en el corazón de la nueva identidad austríaca. Austria no pertenecería a ningún bloque militar, no participaría en guerras y se dedicaría a promover la paz, el diálogo y la diplomacia.
Fue un pacto con el mundo, pero también consigo misma. Austria entendió que no podía volver a repetir los errores del pasado. La lección había sido demasiado dolorosa. Y así, mientras otras naciones se dividían en plena Guerra Fría, Austria se convirtió en un puente entre Oriente y Occidente, un terreno neutral donde los enemigos podían sentarse a dialogar. Viena renació como símbolo de paz. Se convirtió en sede de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la OPEP y la Agencia Internacional de Energía Atómica. En lugar de ser el centro del poder imperial o de la guerra, Austria se transformó en el centro de la cooperación mundial. Pero no todo fue política. El renacer también se sintió en el espíritu del pueblo. Los austríacos volvieron a celebrar sus tradiciones, sus montañas, su música. Los valses regresaron a los salones, los mercados de Navidad florecieron, y las generaciones jóvenes comenzaron a construir un país más moderno y justo. Austria encontró equilibrio entre su glorioso pasado imperial y su nueva vocación de paz. Un detalle curioso y poco conocido es que durante los años 50 y 60, muchos austriacos escondían en sus casas retratos de la antigua familia real, los Habsburgo, no por nostalgia política, sino por afecto histórico. Era una manera silenciosa de reconciliarse con su pasado, no negarlo, sino integrarlo. El país, que había sido símbolo de ambición y guerra, ahora se presentaba al mundo como ejemplo de reconstrucción y dignidad, y con una economía que crecía rápidamente, un pueblo trabajador y una nueva generación educada en la paz, Austria comenzó a escribir una de las etapas más prósperas de su historia moderna. Pero lo más impresionante de todo es que, en medio de las cicatrices, Austria aprendió una lección que la haría diferente de casi todas las demás naciones europeas. Entendió que la verdadera fuerza de un país no está en conquistar, sino en reconstruir, no en dominar, sino en unir. 11. Viena, la ciudad del diálogo y la música. Después de los años oscuros de guerra y ocupación, Viena volvió a florecer, no con cañones ni banderas, sino con lo que siempre había sido su esencia: la música, la cultura y la paz. La capital austríaca, que alguna vez fue el corazón de un imperio y luego el escenario de la destrucción, renació con un propósito completamente nuevo: unir, inspirar y recordar al mundo que la belleza también puede ser una forma de resistencia. A mediados del siglo XX, las calles de Viena empezaron a llenarse nuevamente de vida. Los cafés reabrieron sus puertas, los teatros levantaron sus cortinas y el sonido de los violines volvió a llenar el aire. La ciudad recuperó su ritmo, su elegancia y su alma. Pero esta vez el esplendor no venía de los emperadores, sino del pueblo. Los austríacos entendieron que la cultura era su nuevo poder, su manera de mostrar al mundo que se podía reconstruir con arte, sin guerras ni ambición. La Ópera Estatal de Viena, destruida por los bombardeos, fue restaurada piedra por piedra. Su reapertura en 1955, el mismo año en que Austria recuperó su independencia, se convirtió en un símbolo nacional. Esa noche, cuando la orquesta tocó las primeras notas, muchos espectadores lloraron. No era solo música, era un grito silencioso de renacimiento. Y si Viena fue alguna vez la capital de los Habsburgo, ahora se transformaba en la capital mundial de la diplomacia. Durante la Guerra Fría, mientras el planeta se dividía entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Austria, fiel a su neutralidad, se convirtió en un terreno seguro para el diálogo. En sus salones se firmaron tratados, se discutieron acuerdos secretos y se tomaron decisiones que evitaron conflictos globales. Viena pasó de ser símbolo de conquista a símbolo de mediación.
Uno de los secretos menos conocidos de esta época es que muchas reuniones entre agentes de inteligencia de ambos bloques se realizaban en cafés vieneses, disfrazadas de simples charlas entre amigos. La ciudad estaba llena de espías, diplomáticos y negociadores, pero lo sorprendente es que todo convivía en armonía. Viena se había ganado la reputación de ser el lugar donde enemigos podían hablar sin levantar la voz. Mientras tanto, su vida cultural alcanzaba un nuevo esplendor. Los conciertos de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, transmitidos a todo el mundo, se convirtieron en un símbolo de esperanza y elegancia universal. Las notas de Strauss, con sus valses llenos de alegría, representaban la nueva Austria, pacífica, refinada y resiliente. Cada 1 de enero, millones de personas en los 5 continentes escuchan esa música, sin saber que detrás de cada compás hay siglos de historia, lágrimas y renacimiento. Los cafés vieneses, por su parte, se transformaron en templos de pensamiento. Allí se reunían filósofos, artistas y escritores. Se decía que una idea podía cambiar el mundo, y que muchas de ellas habían nacido entre una taza de café y un trozo de pastel de manzana. La cultura del café vienés fue tan importante que en 2011 la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero Viena no solo vivía de su pasado. Durante las décadas de los 70 y 80, la ciudad se modernizó sin perder su encanto clásico. Los trenes eran puntuales, las calles limpias, la arquitectura mezclaba lo imperial con lo contemporáneo. El Danubio, que antes fue una frontera, se convirtió en símbolo de unión, cruzado por puentes que conectaban historia y futuro. Sin embargo, lo más admirable fue cómo Viena logró mantener su identidad intacta. No se convirtió en una ciudad museo, sino en un lugar vivo, donde el arte, la música y la diplomacia se entrelazaban todos los días. Era posible escuchar a Beethoven en una sala de conciertos, debatir sobre política mundial en una embajada, y al mismo tiempo ver a niños jugando entre los palacios barrocos que alguna vez fueron hogar de emperadores. Hoy, Viena es una de las ciudades con mejor calidad de vida del planeta, líder en educación, transporte y medio ambiente. Pero su verdadera riqueza no está solo en su economía o en su belleza arquitectónica, está en su espíritu, en su capacidad de caer y levantarse, en su talento para transformar la tragedia en arte, la guerra en diálogo y la historia en sabiduría. Por eso se dice que Viena no solo es una ciudad, es una melodía eterna. Una melodía que comenzó hace siglos y que sigue sonando, recordándonos que incluso después del silencio más profundo, siempre hay una nota dispuesta a renacer. Si llegaste hasta aquí, eres parte de una comunidad que ama aprender. Apoya el canal con tu like y tu comentario. Juntos haremos que la historia siga viva. 12. Los secretos de su éxito moderno, después de sobrevivir a guerras, divisiones y reconstrucciones, Austria logró algo que pocos países en el mundo consiguieron: convertirse en una de las naciones más prósperas, estables y equilibradas del planeta. Pero su éxito no fue casualidad, ni una simple cuestión de suerte. Austria guardaba un conjunto de secretos, una combinación de disciplina, visión y valores que la transformaron en un modelo para el resto de Europa. Uno de los pilares de su éxito fue la educación. Austria comprendió que un país que quiere renacer debe invertir en el conocimiento de su gente. Desde los años 50, el sistema educativo se enfocó no solo en formar trabajadores, sino en desarrollar pensadores, científicos, artistas y ciudadanos conscientes. Las escuelas enseñaban historia, arte, tecnología y sobre todo respeto. Respeto por la diversidad, por el entorno y por la cultura. En Viena, los niños crecían visitando museos, tocando instrumentos y aprendiendo idiomas.
No se trataba solo de estudiar, sino de cultivar la mente y el alma, una tradición que venía desde los tiempos de Mozart y Freud. Otro de sus grandes secretos fue la planificación social y económica. Después de la guerra, Austria no se dejó arrastrar por los extremos políticos. En lugar de dividirse, el país apostó por el consenso. Sindicatos, empresarios y el Estado trabajaban juntos en decisiones clave. Este modelo, conocido como economía social de mercado, permitió combinar progreso con justicia social. Mientras otros países enfrentaban huelgas y conflictos, Austria creaba empleo, mejoraba los salarios y garantizaba servicios públicos de calidad. La idea era simple pero poderosa. Ningún país puede avanzar si su pueblo queda atrás. Y si hay algo que distingue a Austria del resto de Europa, es su profundo amor por la naturaleza. Desde los Alpes hasta los valles del Danubio, el país entendió que su belleza natural no solo era un tesoro estético, sino también económico. Por eso, apostó por las energías limpias, la protección del medio ambiente y un turismo responsable. Casi el 80% de su electricidad proviene de fuentes renovables, principalmente hidroeléctricas. Sus pueblos mantienen un equilibrio perfecto entre modernidad y tradición, tecnología avanzada, pero rodeada de paisajes que parecen sacados de un cuento. Uno de los secretos menos conocidos es que Austria logró mantener una economía fuerte sin perder su alma cultural. En lugar de seguir el camino del consumismo desenfrenado, el país apostó por la calidad, la artesanía y la excelencia. Desde los relojes de precisión hasta los violines hechos a mano, los austríacos valoran el trabajo bien hecho. Esa mentalidad se refleja incluso en sus costumbres. La puntualidad, la limpieza y la calma son virtudes nacionales. Además, su posición geográfica, justo en el corazón de Europa, convirtió a Austria en un puente económico y político entre el este y el oeste. Durante décadas, Viena fue el lugar donde empresarios de la Unión Europea y de Europa del Este cerraban acuerdos. Su neutralidad, una vez símbolo de supervivencia, se transformó en una ventaja estratégica. Austria se convirtió en el mediador natural del continente, pero quizá el secreto más profundo de su éxito moderno está en su identidad colectiva. Mientras otros países se reinventaron, olvidando su pasado, Austria hizo algo diferente. Aprendió a convivir con su historia. Reconoció sus errores, honró a sus víctimas y transformó sus heridas en lecciones. Esa capacidad de introspección, de aceptar la sombra y convertirla en luz, es lo que le permitió avanzar sin odio ni resentimiento. Hoy, Austria no solo es sinónimo de estabilidad, sino también de equilibrio humano. Sus ciudades están diseñadas para vivir bien, no para correr. Los austríacos disfrutan del tiempo, de la música, del silencio de las montañas y del café compartido. El país no busca impresionar al mundo con poder, sino con armonía, una palabra que define perfectamente su espíritu. Y mientras el mundo moderno corre detrás de la velocidad y la competencia, Austria sigue recordándonos algo esencial: que el verdadero progreso no se mide solo en dinero o tecnología, sino en la paz con la que vive su gente. Porque después de siglos de guerras, conquistas y caídas, Austria descubrió su mayor verdad. La grandeza no está en dominar, sino en aprender a vivir en equilibrio. 13. Entre tradición y modernidad, Austria es un país que vive en dos tiempos al mismo tiempo. Caminar por sus calles es como ver el pasado y el futuro tomados de la mano. De un lado, los palacios imperiales, los carruajes, los cafés centenarios donde parece que el tiempo se detuvo, y del otro, trenes eléctricos, arquitectura moderna y tecnología de punta. Lo fascinante es que Austria nunca tuvo que elegir entre una cosa y la otra. Aprendió a equilibrar. Mientras muchas naciones corrieron hacia la modernidad dejando atrás su historia,
Austria hizo algo diferente. La integró. Los edificios antiguos conviven con construcciones futuristas. Los compositores clásicos, como Mozart y Beethoven, comparten espacio con artistas contemporáneos. Los viejos oficios artesanales se mezclan con la innovación tecnológica. Es un país que moderniza sin destruir, que avanza sin olvidar. Uno de los secretos de este equilibrio está en su educación cultural. Desde pequeños, los austríacos crecen aprendiendo a valorar sus raíces. La historia no se enseña como algo aburrido, sino como una herencia viva. Los niños visitan museos, escuchan música clásica y participan en festivales tradicionales que se celebran desde hace siglos. Así, la identidad austríaca no se impone, se transmite con orgullo. Pero Austria también es sinónimo de progreso. En Viena, Graz, Linz y Salzburgo, la innovación tecnológica florece. Universidades de alto nivel y centros de investigación trabajan en energías limpias, robótica y medicina avanzada. A pesar de su tamaño, Austria es uno de los países más desarrollados del mundo, con una de las economías más fuertes y una calidad de vida envidiable. La clave está en su modelo, una economía moderna con alma humana, donde la tecnología no reemplaza al ser humano, sino que lo acompaña. Su capital, Viena, es el mejor ejemplo de esta fusión perfecta. Imagina una ciudad donde puedes salir de una conferencia sobre inteligencia artificial y en 5 minutos estar escuchando un concierto de Strauss o comiendo un pastel en un café histórico. Esa armonía entre lo antiguo y lo nuevo es lo que hace de Viena y de toda Austria un lugar tan especial. Otra faceta fascinante de esta convivencia es su arquitectura. Austria ha sabido conservar sus castillos medievales, sus palacios barrocos y sus iglesias góticas, pero al mismo tiempo ha construido edificios contemporáneos con diseños ecológicos y futuristas. En Viena, por ejemplo, el Hundertwasserhaus, con sus formas irregulares y colores vivos, simboliza la creatividad moderna en una ciudad profundamente clásica. Es como si el arte se reinventara constantemente sin perder sus raíces. La tradición culinaria también refleja este equilibrio. Platos como el famoso Wiener Schnitzel, milanesa vienesa o la tarta Sacher conviven con propuestas gourmet y fusiones internacionales. Los austríacos aman su gastronomía, pero también se abren al mundo, incorporando sabores nuevos sin renunciar a los de siempre. Y si hablamos de tradiciones, los festivales son parte esencial del alma del país. Desde los mercados de Navidad que iluminan cada rincón de sus pueblos hasta el majestuoso baile de la ópera de Viena, donde cientos de parejas danzan valses bajo candelabros dorados, Austria mantiene vivo su espíritu festivo y elegante. Lo curioso es que, aunque esas tradiciones nacieron hace siglos, siguen siendo actuales. En lugar de envejecer, se han vuelto eternas. En contraste, su modernidad brilla en áreas como el transporte y la sostenibilidad. Austria cuenta con uno de los sistemas ferroviarios más eficientes de Europa, impulsado por energía limpia. Las bicicletas y los autos eléctricos son parte del paisaje cotidiano, y las ciudades están diseñadas para priorizar el bienestar, no la prisa. En lugar de competir con el mundo, Austria decidió coexistir con él de forma inteligente. Esa es quizá la mayor lección que el país ofrece al planeta, que no hay que destruir lo antiguo para construir lo nuevo, ni renunciar a la modernidad por amor al pasado. Austria demuestra que el progreso verdadero consiste en respetar las raíces mientras se mira hacia adelante. Y esa combinación, su amor por la historia y su fe en el futuro, ha hecho que Austria no solo sea un país moderno, sino también una nación atemporal, donde cada generación hereda el equilibrio perfecto entre la elegancia del ayer y la innovación del mañana. Porque al final, Austria no vive en el pasado, vive con él, lo honra y lo convierte en arte.
14. Desafíos del siglo XXI. Austria, ese país que supo levantarse de las ruinas y transformar su historia en una sinfonía de paz, enfrenta hoy un nuevo tipo de batalla. Ya no es una guerra con ejércitos ni con fronteras, sino una lucha silenciosa por mantener su equilibrio en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa. El siglo XXI trajo consigo desafíos que no se resuelven con armas ni tratados, sino con sabiduría, diálogo y adaptación. Austria, como parte de la Unión Europea, vive en una era donde los límites nacionales parecen desdibujarse. Las decisiones ya no se toman solo en Viena, sino también en Bruselas, Berlín o Estrasburgo. Y aunque el país ha sabido aprovechar las ventajas de esta integración, como el comercio, la libre circulación y la estabilidad económica, también ha tenido que enfrentarse a un dilema profundo: cómo mantener su identidad en un mundo globalizado. El primero de sus grandes retos es la inmigración. Durante las últimas décadas, miles de personas han llegado a Austria buscando refugio o mejores oportunidades, provenientes de Oriente Medio, África y Europa del Este. Esta ola migratoria ha transformado el paisaje humano y cultural del país. En Viena, hoy se escuchan más de 150 idiomas diferentes. Las calles se llenan de aromas, costumbres y rostros de todo el mundo. Esto ha enriquecido la vida cultural, pero también ha generado tensiones sociales y debates sobre integración, religión y valores. Austria, fiel a su tradición de neutralidad y diálogo, intenta encontrar el equilibrio, abrir sus puertas sin perder sus raíces. Otro de los grandes desafíos es el cambio climático. El país, famoso por sus paisajes alpinos, sus bosques y sus lagos cristalinos, está viendo cómo el calentamiento global afecta lentamente su entorno natural. Los glaciares de los Alpes se derriten, las estaciones de esquí tienen menos nieve y los agricultores enfrentan climas impredecibles. Pero Austria ha decidido actuar. Se ha convertido en uno de los líderes europeos en energías renovables y políticas ecológicas. Su meta es lograr una neutralidad de carbono total para 2040, adelantándose incluso a muchos de sus vecinos. En lugar de ver la ecología como un problema, la nación la transformó en una oportunidad de innovación, impulsando nuevas industrias verdes y tecnologías limpias. También enfrenta el desafío de la transformación digital. En una sociedad que alguna vez se definió por su elegancia clásica, Austria ha sabido abrazar la era tecnológica con prudencia y equilibrio. Las universidades se han convertido en centros de investigación avanzada en inteligencia artificial, biotecnología y automatización industrial. Pero lo más interesante es que, incluso en este mundo dominado por pantallas y algoritmos, los austríacos siguen valorando el contacto humano. Los cafés siguen llenos, las conversaciones cara a cara siguen vivas, y la cultura de la pausa y el diálogo se mantiene intacta. Políticamente, Austria también ha tenido que navegar aguas turbulentas. El crecimiento de los movimientos populistas y el descontento de ciertos sectores frente a la globalización han sacudido su escena política, como ha ocurrido en toda Europa. Sin embargo, la fortaleza de sus instituciones, su alto nivel educativo y su compromiso con la democracia han permitido mantener la estabilidad. Austria entiende que el secreto de su éxito no está en eliminar las diferencias, sino en aprender a convivir con ellas. Y hay un desafío más profundo, casi invisible, el espiritual y cultural. En un mundo cada vez más rápido, competitivo y digital, Austria lucha por no perder lo que la hace única, su alma, ese amor por la belleza, por la calma, por el arte y por la reflexión. Mientras muchos países viven obsesionados con la productividad, Austria sigue apostando por la calidad de vida. Aquí se valora el tiempo libre,
el contacto con la naturaleza, el sonido de una orquesta, el olor del café. En un planeta que corre, Austria recuerda al mundo que también es importante detenerse y respirar. En resumen, el siglo XXI ha traído nuevos retos, pero también nuevas oportunidades. Austria no teme al cambio, porque lo ha vivido todo: guerras, caídas, reconstrucciones. Sabe que cada crisis es solo otra forma de transformación. Por eso, mientras otras naciones buscan grandeza, Austria busca equilibrio. Y ese equilibrio, entre progreso y tradición, tecnología y humanidad, apertura y identidad, es lo que le permite seguir siendo un ejemplo en un mundo que muchas veces se pierde en sus extremos. Porque si algo ha demostrado Austria, es que no importa cuántas veces cambie el mundo, ella siempre encuentra la manera de mantener su armonía. 15. El futuro de una nación equilibrada. Austria ha recorrido un camino extraordinario. De ser un vasto imperio que dominaba medio continente a una pequeña nación que aprendió que el poder verdadero no está en conquistar, sino en vivir en equilibrio. Su historia, marcada por guerras, glorias, tragedias y renacimientos, es una de las más profundas lecciones de resiliencia de toda Europa. Y hoy, al mirar hacia el futuro, Austria no busca ser la más grande, sino la más sabia. El país ha aprendido que el secreto de la prosperidad no está en la ambición desmedida, sino en la armonía entre pasado y presente, entre progreso y humanidad. Mientras muchos corren detrás del crecimiento económico, Austria corre detrás de la calidad de vida. Aquí, las prioridades son diferentes: educación, medio ambiente, cultura y bienestar. En sus pueblos alpinos, la vida sigue un ritmo tranquilo. En sus ciudades, la innovación florece sin destruir lo antiguo. Es como si todo el país siguiera el compás de un vals, firme, elegante y perfectamente medido. El futuro austríaco se apoya en tres pilares esenciales: sostenibilidad, neutralidad y cultura. En sostenibilidad, Austria es un ejemplo mundial. Casi toda su energía proviene de fuentes renovables y su compromiso con el medio ambiente se refleja en políticas concretas: transporte eléctrico, reciclaje avanzado, protección de los Alpes y educación ecológica en las escuelas. Su meta es ambiciosa: ser uno de los primeros países del mundo en alcanzar la neutralidad climática completa. Y lo más impresionante es que lo hace sin fanatismo ni discursos vacíos, sino con acciones diarias, con disciplina y visión a largo plazo. En el terreno político, Austria mantiene su tradicional neutralidad, una posición que, lejos de ser pasiva, se ha convertido en su mayor fortaleza. Mientras otras potencias se enfrentan, Austria ofrece su territorio como terreno de diálogo. Viena sigue siendo sede de encuentros internacionales, tratados de paz y misiones humanitarias. En un mundo cada vez más dividido, el país se erige como un símbolo de equilibrio. Muchos diplomáticos coinciden en una frase que resume su papel: si el mundo tuviera más Austrias, habría más conversaciones y menos guerras. El tercer pilar, la cultura, sigue siendo su alma. La música, el arte y la literatura continúan siendo el lenguaje universal del pueblo austríaco. Festivales, conciertos y exposiciones llenan el calendario anual. Y lo más hermoso es que la cultura no está reservada para la élite. Está en las calles, en las escuelas, en los cafés. Desde un niño que aprende a tocar violín hasta un anciano que pinta en silencio frente a los Alpes, cada austríaco parece entender que el arte no es lujo, es una forma de vivir. Pero el futuro también presenta desafíos. El avance tecnológico, la globalización, las crisis migratorias y las tensiones geopolíticas seguirán poniendo a prueba a la nación. Sin embargo, si algo ha demostrado Austria es su capacidad de adaptación sin perder su esencia. Sabe reinventarse, ajustarse y evolucionar sin olvidar quién es. Ese es su poder silencioso: avanzar con inteligencia, sin prisa,
pero con propósito. En los próximos años, se espera que Austria continúe consolidándose como uno de los países más desarrollados y pacíficos del planeta. Sus universidades atraen estudiantes de todo el mundo. Sus montañas, turistas y su diplomacia, respeto. Mientras muchos buscan ser escuchados gritando, Austria enseña que se puede influir hablando con calma. Y tal vez ese sea su mayor legado para el siglo XXI, demostrar que una nación pequeña puede tener un impacto gigante si elige el camino de la sabiduría. Austria no necesita conquistar territorios ni dominar economías. Su conquista es más profunda. Ha conquistado la admiración y la confianza del mundo. Hoy, al mirar sus paisajes alpinos, sus calles limpias y sus ciudades llenas de arte, uno entiende que Austria no solo sobrevivió a la historia, la transformó en un mensaje. Un mensaje que dice que los imperios pasan, los reinos caen, las fronteras cambian, pero la paz, la cultura y la inteligencia perduran. Y por eso, el futuro de Austria no se mide en poder, sino en equilibrio. Un equilibrio que la convierte en un faro en medio del caos moderno. Una prueba viviente de que la verdadera grandeza no está en dominar al mundo, sino en aprender a vivir en armonía con él. Austria no es solo un país, es un símbolo silencioso de equilibrio en medio del caos de la historia. Cayó como imperio, se levantó como república, sufrió guerras, invasiones y crisis, pero jamás perdió su esencia, la de un pueblo que supo transformar la tragedia en sabiduría. Sus palacios aún murmuran los secretos de los Habsburgo. Sus calles todavía vibran con la música de Mozart, y su alma, entre los Alpes y los valles, sigue recordando al mundo que la verdadera grandeza no se mide por el tamaño de un territorio, sino por la profundidad de su espíritu. Austria nos enseña que los imperios desaparecen, pero la cultura permanece, que los reinos se derrumban, pero las ideas sobreviven, y que un país pequeño puede dejar una huella inmensa cuando elige la paz en lugar del poder. Así termina esta historia, pero su eco continúa, resonando en cada nota, en cada piedra y en cada persona que, al mirar a Austria, descubre que la fuerza más duradera del ser humano es la capacidad de renacer. Antes de irte, verifica si ya estás suscrito y comparte este video con alguien que ame descubrir el pasado del mundo. Así ayudarás a que más personas comprendan el legado de Austria y su impacto en la historia.